Y el abdomen no se exime, no se excusa para la auscultación. Y mire, qué casualidad, in situ, ¿no? Ayer me llaman para ver un paciente de forma privada por dolor abdominal. Me refiero, es un paciente de 16 años que amaneció con un poquito de hiporexia en la mañana, hiporexia, tomó un desayuno ligero, un desayuno light, clásico en estos tiempos, un juguito, pero llamó la atención que hasta el juguito le llenó, no comió pan, nada más. Llega el almuerzo y él, que es un poquito de buen apetito en el almuerzo, solamente comió la sopa. A las 4 de la tarde comenzó a sentir un dolor tipo cólico en zona de epigastrio y mesogastrio, que lo vamos a hablar en la topografía. Y a las 7:30 de la noche vomita. Yo salía de guardia a las 8 de la noche, me timbra los familiares, quieren que especialmente lo vea yo, voy y lo evalúo en la parte domiciliaria. Y un dato importantísimo, por la historia que me cuenta vía WhatsApp, porque ahorita las comunicaciones son muy plenas por ese sistema, mi diagnóstico ya estaba casi cantado. Era una apendicitis aguda, hiporexia, dolor en epigastrio, mesogastrio. Apendicitis aguda era el diagnóstico, anamnésico prácticamente. Solamente iba a la casa a corroborar mi diagnóstico, ya iba con un derrotero, con una visión. Por eso les digo, acostúmbrense a tener una visión. Cada paciente es único, no hay otro. Es igual que la dactiloscopía, es igual que la genética, el ADN. No hay otro paciente como el que vi ayer. Único. Y el abdomen también se ausculta. Prácticamente la auscultación dirimió si el paciente se opera o no se opera. Porque cuando un abdomen pones el estetoscopio, auscultas y no encuentra ruido, ausencia de ruido, probablemente ese abdomen va a ser quirúrgico. Todas las patologías quirúrgicas hacen ausencia de ruidos hidroaéreos. Ausculto al paciente y encontré una sinfonía de Beethoven. Para el bien del paciente, no se operó. Hoy día me ha dicho que con la medicación que le he dejado está bien, ya tiene apetito, quiere su plato favorito. ¿Cómo cambia el sentido, ¿no? ¿Cómo cambia el sentido de lo que es nuestro acto, nuestro accionar médico? Pero con mucha seguridad, mucha fortaleza, mucha certeza. Pero cuando tengo dudas, esa duda yo le transmito a mi paciente. Y eso crea desconfianza. ¿Me curará lo que me está dando? ¿Me hará bien? Pero cuando ve en el médico un proceder de mucha fehaciencia, mucha fortaleza, mucha seguridad, cuando ya estás escribiendo ya le está pasando el dolor. Para que es una esfera mucho mayor. Y eso ustedes, cada uno lo va a ir descubriendo en el tiempo. No se olvide. ¿Cuál es el mensaje? Que el abdomen también se ausculta. Los ruidos hidroaéreos es clave en abdomen. La ausencia se llama hilio adinámico, hilio paralítico. Pero también los ruidos hidroaéreos pueden aumentar. Ya se imaginan, ¿no? Y eso puede ser, y ese sonido no solamente es así, sino uy, uy, como unas gotas que caen en un balde vacío. Timbre metálico. Y esa es obstrucción mecánica. Miren, la auscultación me dice, tiene obstrucción mecánica, tiene hilio adinámico, hilio paralítico, se opera, no se opera. Miren, la auscultación en abdomen es importante. Volvamos a otro caso en el cual la auscultación es importante. Viene un paciente hipertenso de larga data, mal controlado, toma su captopril 25 miligramos sublingual y viene con un dolor abdominal. Me duele la boca del estómago, pero no me arde, no me quema, me aprieta. El médico que interpreta, que sabe el comportamiento semiológico, sintomatológico de cada patología, dice, esto puede ser un aneurisma de aorta abdominal. Muy frecuente en pacientes hipertensos, sobre todo mal controlados. Muy frecuente en pacientes adultos mayores, o sea, geriátricos. 2 factores. Y el estetoscopio es de mucha utilidad. Pones el estetoscopio en epigastrio
ya estás haciendo el diagnóstico. Es un aneurisma roto abdominal. Se tiene que operar el paciente. El hipocondrio derecho también se ausculta porque el hígado también sopla. En cirrosis avanzada puede soplar, en un hemangioma, en un tumor hepático puede soplar el hígado. Y algunas veces el soplo puede ser un soplo irradiado. ¿Y cómo se irradia? La valvulopatía tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia puede dar un soplo a nivel hepático. Por eso los cardiópatas que tienen valvulopatía tricuspidia hacen ictericia. Ya vamos a ver la fisiopatología. ¿Por qué las patologías cardíacas hacen ictericia? Los flancos también se pueden auscultar y también pueden soplar. Y lo veremos en semiología renal, porque cuando encuentro soplos a este nivel de flancos, puede hacer una estenosis de arteria renal. Si escucho un soplo en la zona lumbar, puede ser una trombosis de vena renal. Si escucho un soplo a nivel inguinal, eso se llama el soplo de Durosiez. Y eso se puede ver en pacientes con valvulopatía aórtica. Y así hablaremos de la utilidad del estetoscopio en el abdomen. Y también tenemos estamentos, cánones, metódicas, cómo se examina un abdomen. El abdomen se examina como lo que han ido aprendiendo hasta el momento. Tengo que inspeccionar el abdomen. ¿Cómo es el abdomen? Es un abdomen aplanado, ¡ay, qué suerte! Ya, globuloso, ¿no? Abombado, etc. ¿Cómo es el abdomen? ¿Qué características? ¿Cómo está el ombligo? ¿Qué color es el ombligo? ¿Hay cicatrices? ¿Hay coloración? Todo eso lo veo a la inspección del abdomen. Luego seguiría la palpación del abdomen y la percusión del abdomen. No. Sigue la auscultación. Después de la inspección del abdomen, sigue la auscultación. Tiene una respuesta y un porqué sencillo. ¿Por qué, doctor Avilés? Porque si yo palpo y luego ausculto, estimulo el peristaltismo y me da una pseudoinformación. Es por ello que en abdomen, a diferencia de tórax y corazón, en segundo lugar es la auscultación. En corazón y en pulmón, la auscultación es al final, como lo han visto ustedes en la clase anterior. Y luego viene la percusión, luego de la auscultación, y percuto los espacios, el spam hepático, percuto el traube, dos espacios importantes, y luego percuto todo el abdomen. Todo el abdomen percuto. Esta es la forma de percutir, sin sacar la mano percuto. Esto lo van a fijar el día que hagan la práctica modelo. Y luego viene la palpación del abdomen, que también tiene un ritual, ¿no? Siempre por el lado derecho, el paciente tiene que estar tranquilo, relajado, y comienzo a palpar el abdomen de forma antihoraria. Antihoraria. Comienzo en fosa ilíaca izquierda y termino en mesogastrio, sabiendo que tenemos una topografía especial en abdomen. Y ya, ahí acabó el examen abdominal. No, al final dejamos un acto importante en abdomen, que son los puntos dolorosos, que lo vamos a ver en la parte teórica. El punto de McBurney entre el ombligo y la cresta ilíaca superior. ¡Ah, me duele! Apendicitis. O el punto Murphy o punto cístico debajo del hipocondrio derecho, línea media clavicular, une ambas líneas de ambos hipocondrios. ¡Ah, me duele! Colecistitis, colangitis. O un punto aquí, en el intermedio entre el apéndice sifoide y el ombligo. ¡Ah, me duele! Una hernia epigástrica, una gastritis, una enfermedad ulceropéptica. Y se bajó esa línea del apéndice sifoides al ombligo, y ahí está el punto de Chaufar. Ya me abrió el apetito. Chaufar, pancreatitis, punto pancreático. Y así hablaremos de los puntos dolorosos de lo que es la semiología digestiva.
Otra característica de la semiología digestiva, que solo con síntomas hago diagnóstico. ¿Qué, doctor? ¿En serio? ¿Es verdad? Luz para mis ojos, ¿no? ¿Es verdad que solamente con síntomas hago diagnóstico? Sí. Esta es la peculiaridad que tiene la semiología digestiva. El 100% puede ser el diagnóstico anamnésico, netamente. Vamos a mostrarles esos ejemplos. Doctor, vengo porque acabo de comer un chicharrón y ahora tengo un cólico aquí, me duele y vomito bilis. Ya está el diagnóstico. Es una colecistitis aguda. ¿Hice examen físico? No examiné al paciente. Anamnesis. Doctor, vengo de un buffet, me tomé 2 pisco sour y tengo un dolor acá, me duele aquí la boca, el estómago se va por acá y estoy vomitando. Ya está el diagnóstico. Una pancreatitis aguda. Doctor, tengo un dolor que comenzó temprano aquí en la boca, debajo de aquí en la boca, el estómago, debajo de este huesito. ¿Cómo se llama? Apendicitis. Acá me duele, se fue el ombligo y ahora me duele aquí, mira, no puedo caminar. Ya está el diagnóstico. Eso se llama la cronología de Murphy, apendicitis aguda. Viene una paciente de 75 años, soy estreñida, doctor Avilés, y me duele aquí me duele. Ya está el diagnóstico, una diverticulitis aguda. El diagnóstico es anamnésico, doctores, doctoras. Quiero que entiendan, si ustedes entienden eso, no hay diagnóstico, no hay óbice para no hacer diagnósticos en semiología digestiva. Bien, con esa demostración prolegómena, ahora sí, tenemos una tarde muy larga y muy prolífica. Muy bien, la medicina es un arte y una ciencia, muchachos. Es el arte. Ya los que han hecho las prácticas modelo y han participado se dan cuenta, sí, doctor. La medicina es un arte desde que veo al paciente, desde que cómo me enfoco a mi paciente, desde la forma como examino a mi paciente, desde la forma como ausculto, doctor. Es un arte que lo voy a cultivar día a día. Y yo siempre digo, es como aprender fútbol. Es como hacer las pataditas para practicar. El primer día hago media patadita. A los 5 años hago 100 pataditas. Igual, en medicina es eso. Mientras más palpe, más percute, más ausculte, más lea historias, más revise, más entreviste pacientes, voy a adquirir destrezas, habilidades para ser un buen médico. El médico que nuestra población necesita. Un médico clínico. Por eso es un arte y no solamente una ciencia. Más bien la ciencia, la tecnología nos ha distanciado. El tecnicismo de los albores de los 50 años, últimos 50 años, que ha sido galopante, en vez de acercarnos al paciente, nos ha alejado del paciente. Para la muestra un botón. Doctor, vengo porque boto flemita verde, tengo tos y me duele la espalda. Ya señora, tómese una placa y una tomografía y la veo en una semana. Doctor, vengo porque me palpita el pecho y me falta el aire cuando subo escalera hace un mes. Tómese un Holter, un electro, un ecocardio, troponina y la veo en un pasado mañana. La tecnología. ¿Cómo sale el paciente? Así como el chavo cuando se fue a la vecindad. Triste el paciente. Buscaba la luz, pero sale más oscuro su horizonte. Quiero que entiendan, doctores. Quiero que se pongan a pensar que pueden estar en ese lado. Podemos estar en ese lado. ¿Ya? Por eso es un arte y una ciencia. Y la tecnología que no nos aleje, más bien la tecnología que sea un aditivo, un coadyuvante, que sea simbiótico. Si yo hago una buena clínica, le pido una resonancia, una tomografía, pero con la seguridad que va a salir el diagnóstico complementario en ese examen. No se olviden. Yo todavía sigo siendo romántico. Bueno, estamos en el mes de la amistad y soy un médico antiguo, en la cual el arte, ese arte nunca se debe perder. Muy bien. Otro aforismo, y esto lo vieron sus compañeros que ya han estado haciendo las prácticas. ¿Existen enfermos y no enfermedades? Sí, ayer lo vi, doctor. He visto 4 diabéticos y los 4 diabéticos son distintos. Cada uno con una genética distinta. Uno tiene poliuria, el otro tiene polidipsia, el otro tiene baja de peso.
Doctor, y ese paciente que tiene poliduria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, ese paciente está en el libro, no está en la realidad. Por eso dicen, existen enfermos y no enfermedades. Ahora sí, doctor, pero hicimos historia clínica. Les dije, cada segmento se sustenta en la historia clínica. Doctor, tengo diarreas con moquito y sangre y pujo. Ya está el diagnóstico, ya, una colitis aguda. Doctor, tengo diarreitas de hace tres veces, he botado diarreas, sin moco, sin sangre y tengo vómitos. Ya está el diagnóstico, una gastroenterocolitis. Doctor, ayer tuve una gripe y me tomé un corticoide, ahora me quema la barriga. Ya está el diagnóstico, una gastritis aguda. ¿Se dan cuenta cómo es la anamnesis? El diagnóstico, o sea, la historia clínica. La historia clínica, hay que saber escuchar al paciente. Y en semiología digestiva es clave. ¿Todo bien? Claro, todo bien. No, todo bien. Todo bien es cuando yo interpreto pues los síntomas. He vomitado algo oscuro, doctor. Eso se llama vómito borracho, hematemesis. Doctor, he defecado una deposición oscura, fétida. Eso es melena. Doctor, de hace 6 meses, yo soy estreñido, doctor. Entonces me demoro 2 o 3 días, no voy al baño y cuando hago mi defecación tengo dolor. Y he notado en las últimas defecaciones que boto sangre, coágulos de sangre. Ya está el diagnóstico. Una rectorragia por hemorroides, ¿no? Historia, anamnesis, clave. No minimizar, por favor, los síntomas. No minimizar, den el realce hasta un simple hipo. Los pacientes vienen con hipo. Tengo hipo, doctor, por eso vengo. Cúreme, por favor. No minimicen. Denle la importancia debida a un hipo, a un dolor abdominal, a una hematemesis, a una melena, a una ictericia. Todo tiene un realce, ¿no? Recabar información, atiborrar información. Manejar su anamnesis, lo reitero en cada clase, ya estamos en la penúltima, no me extrañen, ¿ya? Le reitero, doctor, claro, ¿no? Paciente refiere que hace 4 días presenta dolor abdominal tipo cólico en epigastrio con irradiación a hipocondrio derecho. Hace 3 días se agrega deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo. Hace 2 días, sensación de alza térmica cuantificada de 38.5 grados centígrados que remite con paracetamol de 500 miligramos. Hoy presenta 2 vómitos biliosos en poca cantidad no fétidas. Qué linda anamnesis, ¿no? Una anamnesis, doctor, no ha repetido palabra. Ha llevado una secuencia cronológica de la historia. Y eso es el ejercicio, el training. Mucho conocimiento, mucha lectura. El estudiante de medicina tiene una peculiaridad, debe tener mucha avidez por la lectura. Clave para conocer el comportamiento de cada enfermedad, conocer características de cada enfermedad. El dolor pancreático se va de epigastrio a hipocondrio derecho, a hipocondrio izquierdo y es cólico. El dolor ulceroso es quemante, ardor que se exacerba con algunos medicamentos, con el estrés, con el alcohol, con algunos alimentos se atenúa, se exacerba, etc. Las características. El dolor del cólico vesicular es un dolor en hipocondrio derecho que se irradia al hombro, que se irradia a la espalda y se irradia al flanco derecho y se irradia al epigastrio. Ese es el comportamiento que ustedes deben conocer de cada cuadro. Para eso necesito mucha lectura. La teoría y la práctica deben ir así, en el mismo nivel, nunca se disocien. Ser un Sherlock Holmes, no un Sherlock Holmes, tener mucha sutileza, tener mucho olfato, utilizar sus 5 sentidos, que lo van a plasmar cuando palpen un abdomen. Van a llegar a la concepción de decir, este abdomen tiene agua, ascitis, este abdomen tiene gas, cólico de gases, obstrucción, este abdomen tiene un tumor en hipocondrio izquierdo, maligno, su mano va a llegar a discernir ello.
El examen físico es clave. Si la anamnesis es substancial, el examen físico es un complemento importante. No lo disocien. Una buena anamnesis encamina a un buen examen físico. Y miren, tiene una peculiaridad, ¿no? El médico no está viendo el abdomen, porque el abdomen ya lo conoce desde anatomía, desde que hizo la disección. El que está viendo es al paciente, está viendo cómo es su gesticulación, cómo es su rictus, cómo es su comportamiento cuando está palpando el abdomen. Este es un abdomen globuloso, también conocido como batraciano, un abdomen ascítico. El examen comienza desde la boca, desde la orofaringe hasta el recto llano, complementando con un tacto rectal cuando sean internos de medicina, previa autorización del paciente, van a hacer su TR, clave. Y para ello debo conocer los síntomas digestivos. Y los síntomas digestivos felizmente tienen niveles. Si un paciente viene con dificultad para deglutir, eso se llama disfagia. Hay un problema orofaringio, traqueal y esofágico. Miren, anatomía, nada más. Odinofagia es lo mismo, pero produce dolor. Tengo un dolor al comer un pan. Tengo un dolor al tomar agua. Dolor, odinofagia. Y hay una serie de causas de disfagia, odinofagia, esofagitis péptica, herpética, calasia, cáncer. Bueno, no acabaríamos la clase hoy. Pirosis, una sensación de ardencia, de reflujo, de quemazón. Doctor, vengo a su consultorio porque amanezco con la boca amarga, halitosis, y tengo un ardor aquí. Ya está el diagnóstico ya. Un ERG, reflujo gastroesofágico, diagnóstico, anamnésico. Una hernia yatal también puede dar pirosis. Una esofagitis péptica también puede dar pirosis. La regurgitación, pero no llega al vómito. También tiene un término que se llama mericismo, también tiene un término que se llama rumiación. Doctor, tengo una peculiaridad, por favor, he venido a que solucione mi problema. Como, trago y luego lo regresiono y comienzo a masticarlo de nuevo. Doctor, me se imagina cómo siento, tengo una sensación difícil, eso se llama rumiación. Eso se ve en problemas esofágicos y en síndrome pilórico también, rumiación. Y mericismo es la arcada. Eso se llama mericismo. Acá faltó el singulto es el hipo. Y la halitosis, clave. Halitosis no siempre es patología odontoestomatológica. A veces la halitosis va al odontólogo. Pero la halitosis es por cáncer gástrico, cáncer esofágico, reflujo, problemas hepatobiliares también dan halitosis. Cuán importante es interpretar los síntomas. El estómago también tiene sus características, dolor abdominal, que lo vamos a ver, sus mecanismos fisiopatológicos, hematemesis, que es el vómito con sangre, también le conocen como vómito borráceo o porráceo, que indica sangrado digestivo alto. Un detalle, cuando la hematemesis es rutilante, quiere decir que es un sangrado reciente. Cuando la hematemesis, sangrado oscuro, tipo borra de café, quiere decir que es generalmente un sangrado más tardío. El micrófono. La melena, otro detalle, si el sangrado es oscuro, probablemente es gastroduodenal por encima del ángulo de Triets. Si el sangrado es rutilante, probablemente es esofágico. Ejemplo, varices esofágica. Ejemplo, Mallory Weiss. ¿Se dan cuenta cuán importante es saber los niveles? Emesis, vómito. Síndrome emético, vómito. Doctor, vengo porque tengo vómitos en la mañana. Felicitaciones, te felicito. ¿Cuándo es el baby shower? ¿Ya? Síndrome emético en mujeres jóvenes, matutinos, gestación hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? No se olviden, emesis. Pero la emesis puede presentarse en obstrucción intestinal, en síndrome pilórico, en gastritis, enfermedad ulceropéptica, etc. Mala digestión es un término no muy usual. Mejor es dispepsia, síndrome dispéptico. Doctor, he comido un alimento opíparo, o sea, mucho, y ahora estoy con eructos, flatos, mal aliento, distensión, síndrome dispéptico, una dispepsia, mala digestión, dispepsia.
términos muy relacionados. Intestino delgado y colon, miren, diarreas, claro, clave la diarrea. Una diarrea con moco, sangre, pujo y tenesmo, colon. Una diarrea sin moco, sin sangre, pero de bastante flujo, alta, intestino delgado. ¿Se dan cuenta cuán importante es hacer anamnesis? Malabsorción, síndromes de malabsorción. Eso se denota en los pacientes que tienen diarrea crónica. Hay que diferenciar una diarrea aguda de una diarrea crónica. La diarrea aguda, 3 semanas, 2 semanas, según el término, más de un mes, diarrea crónica. Así como hay diarrea, hay estreñimiento. El estreñimiento es una patología muy frecuente por problemas dietéticos, pocas fibras, poco líquido, alteraciones de los reflejos de defecación, una serie de factores, medicamentos que producen estreñimiento. Borborismo. ¿Qué es borborismo, doctor? Tengo una sinfonía de Beethoven, sobre todo después de una frejolada, ya se imagina. Borborismo, son ruidos intestinales, ¿no? Clave, eso me indica intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Se relaciona mucho a dispepsia. Obstrucción intestinal, aquel paciente que dice, doctor, se me ha hinchado la barriga, hoy me duele y he vomitado amarillo. Obstrucción intestinal alta. Doctor, se me ha hinchado la barriga, me duele y he vomitado amarillo, como defecación por la boca. Eso se llama vómito fecaloide, obstrucción baja. Hematoquesia. La hematoquesia es el sangrado con deposiciones. No se confundan con rectorragia. La rectorragia es sangrado vivo, sin deposiciones. La hematoquesia me dice cáncer de colon, me dice diverticulitis, me dice angiodisplasia, y la rectorragia me dice hemorroides, fisuras. ¿Se dan cuenta cuán importante es discernir? En estos términos pueden encontrar ustedes el término enterorragia, que es en realidad lo mismo que hematoquesia. También estudiamos el hígado y sus anexos, páncreas, vías biliares, y las manifestaciones clínicas son bien resaltantes. La ictericia, la coloración amarillenta de la piel, ictericia flavínica, rubínica, melánica, verdínica, me dice obstructiva, hepatobiliar. Doctor, siento un bulto y me duele aquí. Examina si encuentras una hepatomegalia. La hepatomegalia es frecuentísima. Se ve en hígado graso, se ve en hepatitis, en tumores, etc. La ascitis también es frecuentísimo. Es el líquido a nivel peritoneal, ascitis. Y una de las causas más frecuentes en el Perú, cirrosis. Segundo lugar, tumores. Y tercer lugar, tuberculosis. Estaba, ¿no? Alol. Alolo. Muy bien, ahora sí. La encefalopatía. Los pacientes hepatópatas vienen con trastorno del sensorio, agitación, no ubicación, confusos, lenguaje incoherente, eso se llama encefalopatía. Signos, esto ya se ve en lo que es la parte del examen físico. El signo de Murphy es el signo o punto cístico y el signo de Cuvier-Terrier es la vesícula palpable. Paciente que dice, doctor, yo primero que hace 10 años 2 cajetillas de cigarrillo, ahora vengo porque estoy amarillo, estoy bajando de peso, como un poquito y me lleno. Llenura precoz, no se olviden ese dato, llenura precoz. Me pica el cuerpo, prurito, le examino y le palpo la vesícula. Ya está el diagnóstico. Es un cáncer de cabeza de páncreas. Signo de Cuvier-Terrier. El examen físico debe ser un examen físico completo, siempre, en todos los segmentos. Miren las telangiectasias, enfermedades sistémicas que pueden dar este cuadro de telangiectasias. Y el examen físico abdominal, inspección, auscultación, palpación, percusión, y ahí agreguen, por favor, puntos dolorosos. No se olviden, termina con el tacto rectal, por supuesto, previa autorización del paciente.
Doctor, y si el paciente no autoriza, ponen tacto rectal diferido, paciente no autorizó procedimiento. Por eso hay un ítem, una hojita que se llama consentimiento informado. Tiene su, digamos, su ritual, cómo examinar y cómo hacer los procedimientos de cúbito dorsal sobre una camilla firme, la postura del médico siempre en el lado derecho para palpar bien el abdomen, etcétera. ¿No? Esta es la forma, viendo al paciente, no viendo al abdomen, siempre. ¿Y qué noto en inspección? ¿Qué noto en inspección? Si es un abdomen plano, globuloso, excavado, si está simétrico, hay cambios de coloración, implantación pilosa, cicatrices, importante. Doctor, hace 10 años me operaron de una colecistectomía, me hicieron una laparotomía, me hicieron 3 cesáreas, me operaron de la apendicitis. Todos esos estigmas lo evidencio en el examen de la inspección. Implantación, si hay hipertricosis, hirsutismo, cómo está el ombligo, cicatrices, movimientos respiratorios, esto también se llama reptaciones, si hay hernias, para identificar las hernias, como parte del examen de la inspección, hacemos la maniobra de Valsalva, lo ponemos de pie al paciente, ya no echado, de pie, y le decimos que puje, por supuesto con una bata y un biombo para ver nosotros el abdomen, el paciente puja, y se ve protrusiones. Si sale una protrusión a este nivel, una hernia inguinocrural. Si sale una protrusión a este nivel, una hernia umbilical. Diagnósticos por inspección. Latidos, doctor, siento que me late aquí en la boca el estómago, un aneurisma de aorta, por ejemplo. Tipo de perfiles de abdomen, si está distendido, si tiene tumores, si tiene hernias, si está excavado, ejemplo, por desnutrición, si tiene tumores ginecológicos, fibromas uterinos, está gestando el abdomen, todo eso ustedes tienen que diferenciar para que no cometan el error de decir, ¿tiene ascitis? No, 9 meses, estaba gestando la paciente. Mucho cuidado, ¿no? ¿Está gestando? No, era IMC alto la paciente. ¿Tiene ascitis? No, era un fibroma. Por eso hay que determinar bien la historia y el examen físico, por favor. La forma, ¿no? Las condiciones. En el abdomen, en el sexo femenino siempre hay que descartar patologías ginecológicas. Sufre de mioma, fibroma, quiste, está gestando, cuándo fue su fecha de última regla, tiene infecciones ginecológicas. Toda esa información ustedes tienen que recabarlo, por favor. Por eso cuando nosotros hospitalizamos un paciente con dolor abdominal, parte del examen clínico es tacto rectal y tacto vaginal, por supuesto previa autorización del paciente. Ejemplo, ¿no? Miren, este cambio de coloración a nivel periumbilical, este se llama el signo de Cullen, me está evidenciando una patología severa que se llama pancreatitis necrohemorrágica. Entramos a la topografía. Importante ver las cicatrices. ¿Qué cicatrices hay? Ustedes ya deben imbuirse. Cuando el paciente tiene una cicatriz por debajo del borde costal o reborde costal, eso se llama Kocher. O si tiene una cicatriz en la línea media, supraumbilical, infraumbilical, cicatriz de McBurney, ahí está, incisión de McBurney, importante porque ustedes eso tienen que escribir en su historia clínica, en el examen físico. No se olviden. Si hay circulación colateral, y esto se ve en pacientes con hipertensión portal, la circulación colateral, y cuando tiene esta distribución, eso se llama el signo de cabeza de medusa, y eso indica hipertensión portal severa. Hay 2 tipos de circulación colateral: porta-porta y porta-cava. La portal es central y la cava es lateral. Palpación importante, procedimiento importante de la semiología abdominal, la palpación. Yo diría que es el más importante en abdomen. Porque mediante mi palpación, mediante mis ejercicios de los discos de Merkel, doctor, este abdomen es en tabla peritoneal. Pasa a sala de operaciones.
Este abdomen no, está gestando la paciente. Este abdomen es una ascitis. Este abdomen tiene un tumor hepático, puede ser un cáncer hepático, un hepatocarcinoma. La palpación es clave. Y para entender la palpación, ejercicio. Y conocer ¿qué? La topografía. Dato importantísimo. Doctor, vengo porque me duele todo la barriguita, pero más me duele en el lado derecho. Palpen el lado contralateral, nunca el mismo lado que le duele, al comienzo, siempre. No es la forma. No. Ya en la práctica modelo les he enseñado a palpar y se junta la mano para tener mayor área. Se hace una palpación superficial para ver si tiene hiperestesia, hiperalgesia, si hay resistencia, y luego a una palpación unimanual y una palpación bimanual. Por supuesto, el paciente tiene que estar relajado, porque si el paciente está contraído, va a dar la impresión que tiene abdomen en tabla, y no, está nervioso, está contraído. Hay que preguntar si hace abdominales. El otro día casi operan un paciente. Hago 50 abdominales al día. Tenía una hipertrofia del recto anterior. Por eso anamnesis, doctores, historia clínica. Nuestra profesión es la más hermosa del mundo. Pero tenemos que estar metidos en la cancha. No hay otra forma de aprender medicina. La topografía, que ustedes lo conocen desde anatomía, ¿no? Cuadrante superior, derecho, izquierdo, inferior, derecho, izquierdo, importante. La topografía me da ubicación. Por ejemplo, doctor, tengo dolor aquí, de este lado. Flanco izquierdo. Una colitis, un colon irritable. Doctor, tengo un dolor intenso en este nivel. Fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis. En este nivel, sexo femenino. Quiste de ovario, apendicitis. Bueno, ubicación, ¿dónde le duele? Tienen que conocer ustedes bien la topografía anatómica. Y cada uno tiene su estructura, ¿no? Estos datos ya lo conocen ustedes, por ejemplo, en epigastrio, parte del hígado, del páncreas, del duodeno, patologías digestivas o hepatodigestivas. Hipocondrio derecho, patologías hepatobiliares, patologías renales. ¿Se dan cuenta? Hipogastrio, doctor, vengo porque tengo un dolor debajo del ombligo y tengo molestias urinarias. Ya está el diagnóstico. Una pielonefritis o una infección pélvica. Miren, anamnesis, nada más. Igual el hipocondrio derecho, ¿qué estructuras hay? Ejemplo, glándula suprarrenal, vesícula biliar. El hipocondrio izquierdo, tengo un dolor intenso en este nivel, una esplenitis, una esplenomegalia, ¿no? Estructuras. O flexura del colon izquierdo, ángulo esplénico. O me duele alrededor del ombligo, doctor. Ahí está epiplon, yeyuno, mesenterio, el mismo páncreas. Flanco derecho, ahí está parte del yeyuno, pero más patología renal. Flanco izquierdo, patología renal también y colon descendente. Bueno, y patología ginecológica, por supuesto. Si es un varón, probablemente vejiga o próstata. Y este es un dolor frecuentísimo, dolor en fosa ilíaca derecha. No es solamente apendicitis, puede ser quiste de ovario, embarazo ectópico, bueno, una serie de patologías que ustedes poco a poco se van a imbuir. Igual que fosa ilíaca izquierda. Algunas consideraciones, por favor. Una sensibilidad de temperatura cutánea idónea, anomalías del tejido celular subcutáneo, la tensión abdominal. Acuérdense de mi pacientito que practicaba 50 abdominales diarias. Ver si tiene meteorismo, o sea, gases, si tiene líquido, ascitis, tumores, si está atrofiado, está posparto. Acuérdense, en el posparto inmediato al mes, el útero puede estar involucionando. Si no, nosotros no conocemos esa fisiología. Palpamos, tiene un tumor. No, es el útero que está involucionando. Quiero que entiendan, o sea, hay que conocer todo ese comportamiento. Y las hernias que están en la parte inguinal, umbilical y epigástrica. Doctor, tengo un dolor aquí, cuando pujo me sale un bultito. Está al medio entre el ombligo y la boca del estómago. Esa es la hernia epigástrica. La palpación hepática, hay varios métodos, siempre por debajo del reborde costal, La maniobra de Gilbert, la maniobra de Mathieu, de Chauffard, de Glenard, que es el más usado, la maniobra de Glenard,
¿no? Parte posterior, y comienzo a palpar la estructura hepática, el borde, la consistencia, si hay dolor. O sea, mi dedo, mi mano va a delimitar bien cuántos traveses de dedo hay de crecimiento hepático, mido el spam hepático, ahí están las maniobras. Solo palpando el hígado puedo llegar a un diagnóstico. Estoy palpando un hígado de borde romo, doloroso, superficie lisa, ya está, hepatitis aguda. Estoy palpando un hígado de superficie empiedrada, pétrea, un hepatocarcinoma. ¿Se dan cuenta? La mano me está haciendo el diagnóstico, no la ecografía. Delimitar bien el borde hepático, determinar la consistencia, la dureza, si es blando, renitente, qué superficie, y la sensibilidad. Tengo un hígado duro, pétreo y no me duele. Cáncer, hepatocarcinoma, metástasis, ¿no? El mismo paciente a veces dice, me duele aquí. Por eso cuando usted evalúa a un paciente con dolor abdominal, ¿dónde le duele? Señálame con un dedito, con la manito, acá doctor, acá doctor, acá doctor. Ustedes se ubican. Eso es lo que van a palpar al último, o hacer algún punto doloroso. La vesícula biliar generalmente no se palpa salvo esté inflamada como la colecistitis aguda o sea tumoral como el signo de Cuvier-Terrier. Para eso tenemos puntos, el signo de Murphy o el punto cístico, la maniobra de Murphy. Son procedimientos que sirven para evaluar la vesícula biliar desde el punto de vista semiológico. Y el vaso. Hay maniobra monomanual, bimanual, monomanuales de una mano, unimanual también o bimanual. La postura de Nageli, el paciente está en decúbito lateral derecho que facilita el descenso del vaso. Decúbito lateral, el paciente se recuesta para el lado derecho y esa es la mejor forma de palpar el vaso. Buscando la línea, hay una línea para palpar el vaso que se llama la línea de Piorri. Eso ustedes lo han estudiado desde anatomía. Por eso el que sabe básicas, sabe clínicas. Tengo que valorar también las, digamos así, posturas anatómicas o reparos anatómicos en diferentes zonas, ¿no? Ver los flancos, las costillas flotantes, las crestas. También los riñones se pueden palpar, eso lo vamos a ver en semiología renal, eso se llama la maniobra de Guyon. Vemos el ángulo costo-vertebral. Algunos errores que cometemos, me englobo, me incluyo, todos aprendemos en el camino. A cocachos aprendí. El examinador ha de tener la seguridad de que lo que le parece una masa abdominal no es una estructura normal. Es una vejiga, es un útero, es el aumento del recto anterior, promontorio del sacro, es una aorta tortuosa, es un fecaloma, incluso palpo las austras del colon. Por eso tengo que distinguir, mi mano es la que tiene que distinguir. Entonces, siempre hay que valorar estas posibilidades. La percusión, maniobra importante que utiliza el clínico, el cirujano general, el cirujano de abdomen, el gastroenterólogo, el emergenciólogo, el internista, todo médico que le gusta examinar, evalúa y hace una buena percusión, para ver si hay matidez, si hay timpanismo, si hay ascitis habrá matidez, si hay obstrucción habrá timpanismo. Toda esa información me sirve para luego hacer mi síndrome. ¿Qué síndrome será? Síndrome ulceroso, síndrome de obstrucción intestinal, síndrome ictérico obstructivo, síndrome diarreico agudo, diarreico crónico, síndrome tumoral, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, en ascitis, cuando yo percuto el abdomen y lo que han hecho sus compañeros que ya hicieron la práctica modelo, acá hay sonoridad o timpanismo y en la parte inferior hay matidez. Esa es la característica del abdomen a la percusión en ascitis. Doctores, es importante. Hace casi 2 años casi punzan a una paciente que estaba gestando pensando que era una ascitis, justamente por no respetar los cánones. Percutan, por favor. Sonoro, mate. Es líquido.
Si tengo duda, le hago la maniobra de la matidez desplazable o la oleada, ¿no? A diferencia de un feto, de un abdomen grávido, se palpan las estructuras anatómicas del feto mediante una maniobra que se llama la maniobra de Leopold. Es una maniobra que lo van a ver cuando hagan ginecobstetricia. Por favor, no dejen que se confundan con un quiste de ovario gigante, por favor. Ahí está la maniobra de la oleada. Y hay una serie de estructuras que también evaluamos, y no se olviden de percutir el espacio Traube. El espacio Traube, no se olviden. El espacio Traube normal es timpánico. Si es matidez, quiere decir que hay una masa que está ocupando. Generalmente una esplenomegalia o un derrame pleural. Auscultación. No tiene la relevancia de semiología cardíaca y respiratoria, pero ya les di la utilidad de la auscultación para valorar los ruidos hidroaéreos. No se olviden, es un hilo mecánico, paralítico, tiene soplos, etc. Posturas para evaluar la región anal y por ende hacer el tacto rectal, la de Sims, la genupectoral, importante la evaluación. Acuérdense que hay patologías rectales o anorrectales o sigmoidorrectales, plicomas, fisuras, hemorroides, trombosis de vena hemorroidal, cánceres anales, etc. Por eso es importante valorar. Por eso es importante hacer el tacto rectal como parte importante del examen digestivo. Un colega mío viene con una historia de baja de peso, un poquito anémico, pero no está sangrando. No. Vamos a evaluarte. Le pedí la venia de hacerle un tacto rectal, lo entendió siendo colega. Encontré una masa, era un cáncer de colon. Inspeccionar, traccionar, usar guantes en la medida de la bioseguridad, etcétera, ¿no? Y una serie de patologías, miren, fístulas, abscesos, hemorroides, una serie de estructuras o anomalías que pueden haber a ese nivel. El TR, me da mucha información el tacto rectal. Estoy palpando una masa hemorroidal, estoy palpando una fisura, una trombosis, o estoy palpando una masa dura, pétrea. ¿No? Esta es la dirección. Las estructuras que engloban la parte rectal o la zona perianal. Evalúo el esfínter o el tono del esfínter anal, valorando si es de sexo masculino y femenino, importante para ver la ampolla rectal. Y miren qué evalúo, aprovecho y hago la evaluación de la próstata. Dirigir el dedo hacia adelante, tamaño, superficie y consistencia. Normalmente la próstata debe ser, ¿no?, como la punta de la nariz, pero si es de consistencia del nudillo, probablemente sea un cáncer de próstata. Miren cuán importante es ello. Muy bien, ahora sí vamos a entrar algunos síndromes de semiología digestiva. Y un gran síndrome, debemos conocer la fisiopatología del dolor abdominal. Clave, dolor abdominal. Incluso puede ser el único síntoma. Me duele la barriga, doctor. Me duele el abdomen. Me duele la panza. Así vienen los pacientes. El médico es el que tiene que interpretar. No se olviden. Algunas veces los dolores son a distancia. Pacientes que tienen neumonía, derrame pleural, neumotórax, infarto, tienen dolores abdominales a distancia. Por eso siempre hay que descartar esas patologías. Del punto de vista fisiopatológico, de acuerdo a las vías propioceptivas, de acuerdo a las vías de propagación, hay un tipo de dolor visceral, somático y referido. El visceral, relacionado al peritoneo visceral, tiene una serie de cadenas o de vías o estímulos dolorosos que van desde el sistema simpático hasta el ganglio raquídeo, hasta la asta posterior médula y hasta el tálamo. Miren, este es el dolor visceral. Ejemplo de dolor visceral, una apendicitis aguda. Ese dolor periumbilical que tiene el paciente con apendicitis, ese paciente que dice,
Me duele la boca, el estómago, el ombligo y me duele aquí. Eso se llama la cronología de Murphy. No se confundan con el signo de Murphy, que es otra cosa. Dolor somático parietal. Estos dolores o estímulos se transmiten por los nervios periféricos, correspondiente por supuesto a los dermatomas. Importante los dermatomas a nivel abdominal. Es del punto de vista autonómico, por eso tiene vías eferentes simpáticas. Ejemplo, por eso ese dolor que comenzó en boca del estómago, epigastrio, mesogastrio y se irradió a fosa ilíaca derecha en la apendicitis. Ese es un dolor parietal. Y el dolor referido se refiere a zonas anatómicas diferentes a las zonas de estimulación. Ah, doctor, ese paciente que tiene infarto de cara diafragmática y le duele el epigastrio. Ese paciente que tiene derrame pleural y le duele el hipocondrio derecho. No se olviden, debo escudriñar con respecto a las características del dolor. ¿Cómo es? ¿Es un dolor urente? ¿Es un dolor tipo cólico? ¿Es un dolor tenebrante, opresivo? ¿Qué características tiene el dolor? ¿Dónde se localiza? ¿Cuándo se agrava? ¿Con qué se calma? ¿Qué síntomas se acompañan? Doctor, tengo un dolor en epigastrio y vomito. Ah, una pancreatitis. Tengo un cólico en hipocondrio derecho y vomito. A una colecistitis. Síntomas asociados. No se olviden. Para valorar la impresión diagnóstica del dolor. Puede ser de origen gastrointestinal, puede ser de origen genitourinario si es varón, o puede ser de origen ginecológico si es mujer. Puede ser de origen vascular, cardiovascular, puede ser de origen metabólico. Doctor, ¿y metabólico? ¿Un dolor abdominal metabólico? Ejemplo, una cetoacidosis diabética, un hipotiroidismo, una crisis tirotóxica pueden dar dolor tóxico metabólico. Puede ser un dolor neurogénico, de origen neurogénico. Doctor, ¿cuál? Ah, un dolor herpético. Un paciente con hernia del núcleo pulposo. Doctor, me duele toda la barriga, pero me duele aquí la espalda, ¿no? Dolores neurogénicos. O puede ser un dolor de pared abdominal, una hernia. O puede ser un dolor nada específico, muy inespecífico, incierto. De acuerdo a la ubicación, doctor, me duele aquí, hipocondrio derecho, hígado, vías biliares, boca del estómago, esófago, estómago, duodeno, mesogastrio, intestino delgado, fosa ilíaca derecha, apéndice, fosa ilíaca izquierda, sigmoides, hipogastrio, vejiga, nexos, uréteres. Mire, ¿se dan cuenta cuán importante es saber la ubicación topográfica? Esto ya lo hemos visto en mi abdomen superior, inferior, cuadrante superior, inferior, o línea epigástrica, umbilical o hipogástrica, o suprapúbica también. El abordaje del dolor abdominal, patología frecuentísima. Yo llevo trabajando en mi emergencia 18 años. No hay día en esos 18 años, de los 365 días al año, que no haya visto un dolor abdominal. No se olviden, patología frecuentísima. Tengo que hacer una historia clínica completa, anamnesis. No se olviden, cuando vean dolor abdominal, no se olviden de Alicia, hoy día ha faltado. Alicia, aparición, localización, inicio, cronología, irradiación y asociación de síntomas. Alicia, no se olviden de Alicia, por favor. Signos vitales, hay que valorar los signos vitales. Hay que hacer un buen examen clínico abdominal, un examen físico abdominal preferencial. Siempre es clave. Una buena exploración neurológica, porque hemos demostrado que hay patologías neurológicas que pueden cursar con dolor abdominal. Clasificar los problemas, en este caso los síndromes. ¿Qué síndrome es? ¿Un síndrome ulceroso? ¿Un síndrome doloroso abdominal? ¿Es un síndrome ictérico, obstructivo? ¿Qué síndrome es? Hay que tipificar. Pedir los estudios, claro, ese es plan de trabajo. Doctor, eso lo voy a hacer en medicina interna, claro. Y el tratamiento, eso también lo voy a hacer en medicina interna. Plan de trabajo, el plan de trabajo tiene patología hepatobiliar, una ecografía hepatobiliar, una colangioresonancia.
está amarillo, un perfil hepático, bilirrubina, TGO, TGP, tiene ardor de barriga y ha vomitado sangre, hematemesis, una endoscopía, plan de trabajo, no se olvide, clave. Pero para entender todos estos dos últimos ítems, tengo que conocer el diagnóstico, tengo que conocer los mecanismos de la enfermedad, tengo que conocer la fisiopatología, no se olvide. Ejemplo, ¿cómo es el dolor gastrointestinal? Ah, doctor, tipo cólico, súbito, ejemplo, aneurisma, o puede ser de características de afección hepática y vía biliar, puede ser difuso en páncreas, en la edad avanzada puede ser trombosis mesentérica, si es un dolor por ardor, enfermedad ácido péptica, si es un dolor referido, infarto, si es dolor por patología de colon, apéndice, colitis, diverticulitis, neoplasias. Miren cómo se va encaminando el dolor. Si estamos pensando en una patología ginecológica, preguntar antecedentes. ¿Sufre de dismenorrea, que es dolor a la menstruación? ¿Cómo es su catanemia? ¿Cuándo ha sido su última catanemia? ¿Si usa métodos anticonceptivos? Bueno, una serie de informaciones. Si ha tenido infecciones pélvicas, todo ello sirve. Si estamos pensando en una patología genitourinaria, si tiene disuria, que lo vamos a ver en semiología renal, ardor al orinar, tenesmo, tengo ganas de orinar o miccionar y no micciono, incontinencia, me cuentan un chiste y se me escapa la orina, retención urinaria, tengo globo, tengo un bultito debajo del ombligo y no orino, globo vesical, lo palpo, globo vesical, dolor renal, orino como lavado de carne, hematuria, tengo cólicos, cálculos, bueno, una serie de situaciones clínicas o molestias. El dolor abdominal puede ser vascular, relacionado a un infarto, a una fibrilación, a émbolos, a vasculitis, a trombosis. Miren cómo se va complicando ya el panorama. O tóxico metabólico como la cetoacidosis diabética, problemas del calcio, hipocalcemia, hipercalcemia, etcétera. El dolor abdominal con respecto a la edad, menos de 50 años, miren el porcentaje de inespecífico, apendicitis es el más frecuente, si es más de 50 años, vía biliar, colecistitis, colangitis, obstrucción, miren, es bueno manejar las estadísticas, porque es lo que viene con frecuencia. Y acá está un cuadrito interesante para ver, por ejemplo, cuando el abdomen se inflama y se infecta, peritonitis. Si es un órgano hueco, apendicitis, colecistitis, úlceras, enteritis, diverticulitis, vísceras huecas, obstrucciones, vísceras sólidas, esplenomegalia, hepatomegalia. Este es el panorama que ustedes deben tener en el pensamiento cuando viene un paciente con dolor abdominal. Su filiación, su grupo etario, sus factores de riesgo, antecedentes, todo ello va a sumar para ver qué posibilidad de diagnóstico es. Entramos a otro problema de los grandes síndromes digestivos, síndrome de obstrucción intestinal. Y viene el término abdomen agudo. ¿Qué es un abdomen agudo? Es de hoy, no de ayer. Abdomen agudo es un paciente que viene con un dolor intenso y el abdomen está duro, en tabla. Eso se llama abdomen peritoneal. Y el paciente, cuando va avanzando ese cuadro peritoneal, adopta una fisonomía muy sui generis, muy característica, que se llama la fisonomía hipocrática, la fascia hipocrática, la mirada perdida, la frente sudorosa, está asustado el paciente, una fascia hipocrática, un paciente deshidratado, chocado, fascia hipocrática, no se olviden. Y un signo característico de eso, del peritoneal, es el rebote. Aprietas el abdomen y sueltas. ¡Ah! Me duele. O también se llama Blumber. Blumber o rebote. Y una de las patologías que da obstrucción intestinal, abdomen agudo es la obstrucción intestinal, que es quirúrgico. La obstrucción puede ser simple o puede ser por estrangulación. Miren, simple o por estrangulación. Por supuesto del intestino. Clasificación de la oclusión o obstrucción intestinal. Puede ser aguda, subaguda o crónica. Puede ser alta o baja. Si es alta es intestino delgado y bajo intestino grueso.
Puede ser completa o incompleta. A ese término incompleta se llama suboclusión. Y si es mecánica, puede ser simple, estrangulada o asa cerrada. Si es funcional, paralítica o espástica. Más o menos eso es el panorama. Patogenia, la utilidad de conocer la fisiopatología, los mecanismos para entender los síntomas. Un bonito cuadro. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué se le hincha la barriga al paciente con obstrucción? ¿Por qué no defeca el paciente? ¿Por qué vomita amarillo? ¿Por qué vomita fecaloide? Eso lo tengo que explicar con fisiopatología. Y cuando hay una obstrucción por alteración de la motilidad intestinal, hay acúmulo de gas y líquido. Por eso cuando percuto suena como un tambor. Se llena, hay un timpanismo. ¿Y quién produce ese gas? El nitrógeno, la fermentación, el monóxido, sobre todo proveniente del bicarbonato. Puede haber líquido. Claro, si el intestino se obstruye, tenemos jugos gástricos, jugos colónicos, jugos pancreáticos, jugos intestinales. Todo lo que he hecho en ciencias básicas, doctora Vilés. ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto me sirve? Y esto produce una alteración de la motilidad. Esa alteración de la motilidad produce distensión. Por eso el paciente, no me entra el pantalón, mire doctor, un abdomen distendido, globuloso, doloroso, no me toque. No, una obstrucción. Y esa obstrucción, estos jugos, y aparecen las bacterias. Comienza a proliferar, por eso el paciente comienza a hacer fiebre, comienza a sudar, comienza a tener chapetas, translocación bacteriana, y luego hace sepsis. Luego esta sepsis perfora el intestino, por eso el paciente vomita, por eso hay disturbios hidroelectrolíticos. Qué linda la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología, al que quiere aprender semiología, lo hace rico, lo hace más nutritivo, aumenta su IMC todos los días, ¿ya? Doctor, si vomita, se deshidrata el paciente, pierde agua, pierde electrolitos, por eso los pacientes tienen calambres, porque pierden potasio, pierden sodio, pierden cloro. Esa es la fisiopatología clínica, muchachos. Es la fisiopatología que uno le tiene que estudiar para que pueda entender los fenómenos sintomatológicos y signológicos. Y también esa distensión distiende plexos, vías propioceptivas del dolor, por eso duele. Es como si estiraran algo y llegan a un tope en el paciente. Hay un dolor visceral, un dolor somático, un dolor referido. Ya lo revisamos en dolor abdominal. Lo mismo del cuadro mencionado, ¿no? Distensión abdominal, reducción del volumen, por eso hay vómitos, hay oclusión proximal, distal, hay deshidratación porque pierdo líquidos, y esta deshidratación puede conllevar a que el organismo ya no elimine orina, eso se llama oliguria, eso produce insuficiencia renal, y luego todo eso va a shock. ¿Y cómo sé que el paciente está en shock? ¿Hay una máquina para que me diga que está en shock? No. Examino al paciente, le encuentro frío, llenado capilar lento, cianótico, hipotenso, taquicárdico. Eso es shock. Etiologías diversas. Cáncer, fecaloma, vólvulo, divertículo, hernias, malformaciones, todo de acuerdo al grupo etario. Doctor, veo aquí un ítem que se llama Bessoares. Esto me hace recordar a Margarita, una pacientita que tenía una peculiaridad. Tenía la tricotilomanía, se comía los cabellos, ¿no? Se acercaba a la pared, rascaba y se lo comía. Copofagia, ¿no? Comía el hielo. Bueno, una serie de situaciones clínicas porque tenía una neurosis compulsiva. No viene por eso a la emergencia, viene porque se le hinchó la barriga, vómitos, una obstrucción intestinal. La operan y sacan toda una peluca completa del abdomen. Eso se llama tricobésores. No se olviden. Por eso la medicina es más rica cuando me imbuyo de mucha lectura, de mucha patología, y conozco todas las situaciones clínicas y ayudo a mi paciente. O sea, todo lo que yo pueda hacer
aprender del punto de vista teórico y práctico es a favor de mi paciente. Esa es nuestra profesión. Características clínicas. Dolor abdominal. Puede hacer de aparición brusca, rápida. Doctor, vengo porque se me hinchó la barriga y me duele. Deme una pastilla, una ampolla, doctor, por favor. Así vienen a la emergencia. ¿Ya? O puede ser gradual, mal localizada, y puede haber compromiso parietal o peritoneal parietal, del peritoneo parietal. Se puede irradiar del diafragma hacia el hombro, de la vesícula hacia el espaldo al hombro. Bueno, una serie de características clínicas que debo saber. El vómito es clave. Si son vómitos alimentarios, por favor, pongan alimentarios. He visto en algunas historias vómitos alimenticios. No hay vómitos alimenticios, pero no está mal ese término. Alimentarios. Vómitos hemáticos. Ah, doctor, ese es un vómito borráceo, bilioso, poco apetito, náuseas. No se olviden las características clínicas. Exploración física, ¿qué hay? Puede estar febril, claro, doctor Avilés, he visto la fisiopatología, qué lindo, doctor. ¿No? Hay una hora loca en el abdomen, translocación bacteriana, ¿no? Liberan factores como interleuquina 1, interleuquina 2, eso estimula factores pirógenos y los factores pirógenos, fiebre, por eso hay fiebre. ¿No? Ahí está el pulso, claro, doctor Avilés, el paciente se deshidrata, secuestra líquidos en el abdomen, baja la presión, aumenta la frecuencia cardíaca para compensar. Por eso hay taquicardia. Para eso sirve la fisiopatología, para entender lo que está pasando con mi paciente. ¿Qué hay en el examen físico? A la inspección, aparente mal estado general, en decúbito dorsal, no quiere moverse el paciente, esa es una característica. No me mueva, doctor, no me toque, por favor, me duele. Ese es el abdomen peritoneal. Hay dolor a la palpación superficial profunda y rebote. El rebote se llama Blumberg. Y puede haber un abdomen en tabla. A la percusión, timpánico. Los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados. Si es un hilo adinámico, disminuidos. Puede haber soplos. Y siempre hay que hacer un tacto rectal, previa autorización del paciente. Y un buen examen ginecológico. Muy bien, entramos a otra patología. Y para entrar a esa patología también tenemos que conocer la fisiopatología. Miren, estos signos no son de nuestros pacientes, nuestros, Hospital Loaiza Center, ¿ya? Hay teleeritema palmar, ahí están los puntos rubíes y las telangiectasias, lesiones Spider también le llaman, o arañas. Y la circulación colateral, eso se llama el signo de cabeza de medusa. La ictericia, el abdomen batraciano, el signo de Godet o fovea por hipoalbuminemia y la coluria. Cada uno tiene su fisiopatología. Doctor, ¿cuál es la fisiopatología por la cual las escleras se pintan de amarillo? Qué lindo decir que está itérico, pero ¿por qué? Porque las escleras tienen en su estructura una elastina. Y la elastina es muy hidrófila, la bilirrubina. Por eso la bilirrubina se acumula mucho en las escleras, en las mucosas y en la piel, pero más en las escleras. Esa es la fisiopatología. ¿Por qué el abdomen tiene esta forma, doctor Avilés? Dígame la fisiopatología. Muy sencillo, por declive, al estar echado, el líquido se va a los flancos, por eso es un abdomen batraciano. Y si es de mayor volumen, protruye el ombligo, lo hernia. Por eso el paciente tiene una hernia umbilical. Un dato más, si tiene gran cantidad de líquido, el líquido ya no va a bajar hacia abajo porque ya está la cavidad pélvica, el líquido va a ascender hacia arriba. Por eso los pacientes con ascitis les falta el aire. Les falta el aire, o sea, ¿hay disnea, doctor Avilés? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? Vamos a fisiología respiratoria. La capacidad pulmonar total disminuye.
Por ende, el espacio muerto anatómico. Doctor, por eso hay disnea en el paciente con ascitis. Doctor Avilés, ¿por qué hay edemas en un paciente hepático? Yo sabía que en un paciente renal sí, porque hay proteinuria, elimina proteínas, edema. En el paciente renal hay edemas por un mecanismo fisiopatológico muy sencillo. La primera causa de ictericia, ascitis y coluria es cirrosis hepática. El metabolismo de las proteínas se da en el hígado. Al no haber hepatocito idóneo porque se ha fibrosado, hay alteración de la síntesis de albúmina. Y la albúmina interviene por presión oncótica en los mecanismos de edema. Al disminuir la presión oncótica, hay edema en el paciente hepático. Doctor Avilés, ya me voy. ¿Por qué hay ascitis en el paciente cirrótico? El paciente cirrótico, la simple definición, cirrosis es igual a fibrosis. Altera el hepatocito, altera la arquitectura del hepatocito. Al alterar la arquitectura del hepatocito, altera la circulación portal. Esa circulación portal hace que haya una hipertensión portal. Y la hipertensión portal hace que aumente la presión hidrostática, por eso hay ascitis. Qué linda fisiopatología, simple. Pero en realidad no es tan simple. Aparecieron dos teorías para la explicación por qué hay ascitis en el paciente cirrótico. No solamente era hipertensión portal. Y aparecieron dos teorías, una teoría de Overflug y una teoría de Underling. Ambas teorías se basan en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ampliamente conocido por ustedes desde las ciencias básicas. Entramos a la fisiopatología de la ictericia. Pigmentación amarilla de la piel y las escleras y las mucosas. No se olviden, para que haya ictericia tiene que haber un valor por encima de 2. No se olviden, porque hay un término que se llama ictericia subclínica. ¿Qué es ictericia subclínica, doctora Avilés? Es bilirrubina aumentada, pero sin ictericia clínica. Eso se llama ictericia subclínica. Y quiere decir con valores en mínimo de 2. Puede ser de 1.5 a 2. Vamos a ver el mecanismo fisiopatológico. Hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque hay un exceso de liberación de precursores de la bilirrubina en la sangre. Para eso tenemos que conocer los procesos fisiológicos que alteran la captación, el metabolismo y la excreción hepática. Muy sencillo, ¿no? Si hay una alteración de la captación en el proceso fisiológico, va a haber ictericia. Si hay una alteración de la glucuronización, va a haber ictericia. Y si hay una alteración de la excreción, va a haber ictericia. Ejemplos, una hemólisis. Ejemplo, una cirrosis. Ejemplo, un tumor o un cálculo. Simple. Mecanismo fisiológico. ¿De dónde deriva el pigmento biliar o la bilirrubina? Ah, doctor, es en realidad la hemocateresis del hematíe. Luego de haber cumplido su función de 120 días, por el sistema RES que está en el vaso, se produce la bilirrubina. ¿Pero qué bilirrubina? La bilirrubina indirecta. Hay una serie de mecanismos en la cual esta bilirrubina indirecta puede aumentar por una alteración de la eritropoiesis, por una alteración de la médula, por una alteración de la hemólisis. Bueno, eso es la bilirrubina indirecta, también conocida como Van der Berg negativo. Van der Berg es un reactivo que utilizaban antiguamente. Hay un mecanismo en la cual se une a una globina y se forman nuevas proteínas. Este mecanismo se realiza a nivel del sistema RES. Mecanismos muy conocidos para la recaptación del fierro, como la transferrina y la ferritina, y mediante una hidroxilación se forma la biliverdina, ¿no? Ese es el mecanismo. Esta biliverdina se transforma en bilirrubina no conjugada, o también por acción de la biliverdina reductasa. Esta es la no conjugada, la indirecta o Van der Berg negativo.
Luego se va a dar a la glucoronización. Esta glucoronización se realiza en el hepatocito, en algunas organelas del hepatocito, en mitocondrias, en aparato de Golgi, en retículo endoplásmico, y se forman los monoglucóridos y los diglucorónidos, ¿no? Son dos importantes. Hay una serie de patologías en la cual no se glucoroniza en la primera instancia y no se glucoroniza en la segunda instancia, como lo vamos a ver. Luego la bilirrubina es excretada por los canículos biliares y finalmente al intestino. Claro, ¿no? Va como, no como bilirrubina, sino como va como estercobilinógeno. Y luego en el colon se oxida y forma la estercobilina. Vamos a una gráfica que va a ayudar mejor. Esta es la bilirrubina no conjugada asociada a una albúmina. Llega al espacio DICE, este es el espacio DICE, para la glucoronización. Y luego se excreta al canalículo biliar. En el intestino tenemos bacterias colónicas, tienen enzimas. Y va a derivar en dos mecanismos, una como estercobilina y otra como urobilinógeno. El urobilinógeno va a la orina y el estercobilinógeno va a las heces, da la coloración a las heces. Es por ello que en un paciente que tiene un cálculo biliar, no tiene estercobilinógeno, no tiene estercobilina, por eso las deposiciones son blancas. Doctor, tengo una deposición blanca, eso es acolia. O poco blanca, hipoacolia. El gráfico se hace mucho más complejo, pero creo que entendiendo cómo se forma la biliverdina y la bilirrubina no conjugada hasta la glucoronización. No nos olvidemos que la bilirrubina no conjugada se transporta con albúmina. No nos olvidemos que para que llegue al citocromo o a la glucoronización requiere ligandines. Hay algunas patologías y algunos pacientes que no tienen ligandines y por ende hace ictericia. Un resumen: la bilirrubina conjugada no es hidrosoluble, por eso no va a la orina. La conjugada sí, por eso hay coluria. Es afín con los lípidos, la conjugada no. Se excreta a nivel renal, la conjugada sí, la no conjugada no. Una es Van der Waals negativo y el otro es Van der Waals positivo, no se olviden. Y uno se une al plasma, a la albúmina, sí, la conjugada, la no conjugada, perdón, la conjugada poco. Mecanismos de producción de ictericia. Ya conociendo el metabolismo, ahora conocemos el mecanismo de la producción. Hay una sobreproducción de bilirrubina, eso es hemólisis. Hay una disminución de la captación hepática, eso se llama síndrome de Gilbert. Hace un mes vi un alumno de medicina con Gilbert. Doctor, ¿sí? Sí. Mucho cuidado con el ayuno, por favor. No hay que ayunar, hay que tomar desayuno. El alumno me dice, doctor, por momentos amanezco con los ojos amarillos. No tomo desayuno y se pone más amarillo. Ese es Gilbert. Síndrome de Gilbert. Hay una inmaduración, una inmadurez de la captación. Disminución de la conjugación o glucoronización. Eso se llama rotor, Dubin-Johnson o Dubin-Johnson. O problema de la excreción. Esto es una colestasis, una obstrucción. Una serie de mecanismos, no les quiero complicar, pero miren, por problema hepatocelular, una hepatitis, fármacos, por problema colestásico, una obstrucción, una infección. Miren cómo se va presentando la patología. Este es un cuadrito bien interesante que los he traído para ustedes. Sí, no, doctor, bien interesante, miren. Un cáncer de vesícula me da una ictericia directa. Un cáncer de páncreas también me da ictericia. De ampolla de Vater, una neoplasia de ampolla de Vater, un ampuloma. Para que vean cómo se forman de acuerdo a los niveles ictericia. Si hay un cálculo en el colédoco, ictericia. Bueno, un grafiquito bien didáctico. Causas de bilirrubina indirecta o no conjugada. Ictericia neonatal por inmadurez de la
enzima para la glucuronización, hemólisis, anemias, eritropoiesis alterada, miren, todo esto, captación hepática alterada, ahí está, insuficiencia cardíaca, problemas quirúrgicos, Gilbert, no se olviden del Gilbert, gente joven, sobre todo cuando hacen ayuno o estrés. El Creel-Nájar, que también es una bilirrubinemia no conjugada por alteración de la enzima. El Creel-Nájar tipo 2 también por alteración de la enzima. Y hay un síndrome de Arias, que se produce por una competencia, sobre todo por fenobarbital. Son benignos estos cuadros ictéricos. Y es conjugada o directa cuando es colestásica, obstructiva o poshepática. Ahí está la bilirrubina conjugada, da la orina oscura, por eso se llama coluria, da las heces blancas, por eso se llama acolia. Los pacientes con bilirrubina conjugada hacen prurito, doctora Vilés, ahora que estamos haciendo fisiopatología. ¿Por qué hay prurito en el paciente ictérico? ¿Por qué a los pacientes ictéricos les pica el cuerpo? Eso es prurito. Al haber colestasis, obstrucción, las sales biliares aumentan en algunas zonas del cuerpo. Y las sales biliares, ¿cuáles? Taurocolato, litocolato, desoxicolato, se depositan en la piel y producen fenómenos inflamatorios, liberan histamina. Y por eso el paciente hace prurito, no se olviden. Puede haber alteraciones de las vitaminas, sobre todo la vitamina K. Puede haber obstrucciones de los conductos biliares, obstrucciones, estenosis, cálculos, colestasis intrahepática por tumores. Puede ser una excreción alterada hepatocelular y canalicular. Ahí está el síndrome de Dubin-Johnson o síndrome de Rotor. Ahí está. Son situaciones relacionadas a autosómicas recesivas y dominantes. Más de patología pediátrica. O puede estar alterado el parénquima, más frecuente, lo vemos con más frecuencia. La cirrosis, la hepatitis, las drogas, los fármacos también dañan el hígado. O una sepsis, una infección también puede dañar el hepatocito y producir ictericia. La insuficiencia cardíaca también puede dar ictericia. Ahí está la fisiopatología. El hepatocito se congestiona y puede haber ictericia. La ictericia conjugada puede ser posoperatoria. Doctor, ¿y por qué? ¿Qué se produce? Hay una sobreproducción de bilis, hay una necrosis, y esto desarrolla también una colestasis postquirúrgica. Los tumores también por infiltración pueden producir ictericia. Y algunas misceláneas, acostúmbrese de las misceláneas. ¿Qué son misceláneas, doctora Vilés? Son las patologías las más infrecuentes. En medicina tenemos un aforismo que ustedes lo van a ir conociendo en el tiempo, del punto de vista práctico, clínico. Cuando estoy de espaldas y escucho trotar, yo pienso en caballos, pero también tengo que pensar en cebras. Y las cebras son las misceláneas. ¿Cómo qué? Como la amiloidosis, la ictericia del embarazo, la colestasis idiopática. Bueno, eso se llaman misceláneas. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de edema y ascitis. Con eso ya terminamos semiología digestiva. El edema, clave en la semiología. Muchos pacientes hepatópatas, cirróticos, vienen, se me hinchan las piernas, no me entra el zapato, no me entra el pantalón. Ascitis y edema de miembros inferiores. El hinchazón, por retención de agua y sodio, hinchazón. El signo de Godet, fovea, la fovea. No se olviden. Puede ser regional, generalizado. Si es regional, asimétrico. Si es generalizado, simétrico. ¿Quiénes intervienen? Una obstrucción venosa, una trombosis, una obstrucción linfática, una linfangitis,
una alteración de la fuerza Starling, insuficiencia cardíaca, una alteración de la presión oncótica, síndrome nefrótico, una alteración de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca también. Algunas patogénesis, miren, ¿cómo se produce el edema? Doctor, se altera la parte hemodinámica. Esto ocasiona un incremento del volumen intersticial. Este incremento del volumen intersticial retiene agua y sodio y por ende edema. Una fisiopatología sencilla. Para eso debemos conocer la retención de agua corporal, y el agua corporal se distribuye en el extracelular y en el intracelular. Cuando hay edemas hay aumento del agua extracelular, más que el agua intracelular. Cada uno tiene un componente importante. El extracelular tiene al sodio y el intracelular tiene al potasio, no se olviden. ¿Qué mecanismos fisiológicos intervienen? Varoreceptores y receptores o boloreceptores que están a nivel intratorácico, intraarterial, a nivel del aparato yuxtaglomerular y en otros niveles también. ¿Qué factores lo regulan? La filtración glomerular, el balance glomerular tubular, la aldosterona, la angiotensina, las quininas, pero de todos ellos los más importantes son los que estoy marcando, achurando, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No se olvide. ¿Cómo se produce el edema? El incremento del volumen intersticial. El intersticio está en el extracelular, No nos olvidemos que el 40% es intracelular y el 20% es extracelular. De ese 20%, 15% es intersticial y 5% es intravascular. Una fórmula hemodinámica para entender el mecanismo del edema tiene que ver con la permeabilidad capilar, la presión hidrostática y la presión oncótica, siendo los más importantes los que estoy achurando, tanto la hidrostática como la oncótica. Un gráfico en el cual revela un vaso, un extremo la vénula y un extremo la arteriola. Valoro cuál es mayor, la presión hidrostática mayor que la presión oncótica, y la presión oncótica lo da la albúmina, y esto es un mecanismo para producir edemas. Como vemos aquí, si la presión hidrostática es mayor que la oncótica, ¿y cómo está la albúmina? Y la presión oncótica es menor que la presión hidrostática, si es en arteriola o vénula, y si hay una obstrucción linfática puede haber edema, no se olviden. Y es fácil entender, ¿no? Sí, doctor, por supuesto. Si hay aumento de la presión hidrostática, eso es insuficiencia cardíaca. Si hay un tumor, un linfoma, eso es edema, un linfedema, ¿no? O sea, y si hay síndrome nefrótico por albúmina, eso también es edema. Factores que protegen el desarrollo del edema: el incremento del flujo linfático, la disminución de la presión oncótica intersticial, siempre y cuando haya drenajes, y un incremento de la presión hidrostática. Esta es la teoría muy conocida que tiene que ver con la alteración de las fuerzas de Starling, la teoría de Underfilling, no se olvide, la que les he mencionado anteriormente. ¿Cómo varía la presión oncótica y la presión hidrostática? El secuestro, la disminución del volumen plasmático estimula una serie de sistemas neurohormonales, y esto produce, el más importante, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y retiene agua y sodio por el riñón y se ve el edema. El edema se traduce como hinchazón. Doctor, se me hincha la cara, se me hincha el abdomen, se me hincha la pierna, etc. Pero apareció otra teoría, que es la de Overflow. Doctor, ¿qué es la teoría de Overflow? En la cual hay una alteración de la reabsorción de sodio a nivel renal. ¿Y por quién? Porque hay una resistencia de la auriculina o factor atrial natriurético. Esta resistencia produce retención de agua y sodio, por ende aumento de volumen plasmático, por ende aumento de presión hidrostática, edemas. Causas de edemas por incremento de presión hidrostática. Ahí está: incremento del volumen plasmático, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, por obstrucción venosa, cirrosis, trombosis, por incremento de la permeabilidad capilar, una celulitis, por hipoalbuminemia, desnutrición, síndrome nefrótico, que lo vamos a ver en semiología renal, y una disminución de la síntesis de albúmina es cirrosis.
La localización es importante, la simetría es importante, el color es importante, el dolor es importante, el godet es importante. Siempre. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, para decir eso es un edema leve, moderado y severo. Ascitis es la acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Eso es ascitis. ¿Con qué síntomas viene el paciente? Doctor, se me ha hinchado la barriga, boto muchos gases, me arde la parte del tórax, pirosis, me falta el aire, me duele la cintura, estoy mal de la columna, estoy mal del riñón, dolor lumbar, lumbalgia. Signos: abdomen prominente, hay matidez, signo de la oleada, derrame pleural, son los signos. Yo lo compruebo con mi semiología. La ascitis, ya lo dije en la parte teórica, hay matidez desplazable, hay matidez inferior y sonoridad o timpanismo superior. Las causas más frecuentes es cirrosis, y de la cirrosis, alcohol y hepatitis. Los signos: está el eritema palmar, la telangiectasia, la esplenomegalia, la circulación colateral, el edema escrotal. Son signos o estigmas que aparecen en ascitis con cirrosis. Miren la fisiopatología de la ascitis. Ejemplo, el más frecuente en cirrosis: aumento de la resistencia del flujo portal, hipertensión portal, vasodilatación esplácnica. Acuérdense que hay una alteración de la circulación esplácnica. Esto va a conllevar a una alteración del llenado arterial, y esto produce una serie de vasoconstrictores. Uno de ellos es los antinatriuréticos, que alteran la excreción de agua, y esto produce hiponatremia, retención de agua, sodio. Todos estos factores de expansión y hiponatremia conllevan a ascitis. Y el otro mecanismo es: esta vasodilatación esplácnica conlleva aumento de la presión capilar esplácnica, aumento de formación de linfa que excede el retorno linfático, o sea, se obstruye, y esto produce ascitis. Ahí está la fisiopatología por la cual el paciente tiene ascitis. Doctor Avilés, ¿por qué hay que ser muy prolijo en la fisiopatología, en la semiología? Porque viene otro paso, que es la terapéutica. Y cuando nosotros hagamos terapéutica, tengo que dar medicamentos que mejoren la vasodilatación esplácnica, que mejoren la fibrosis de la cirrosis, que mejoren el sodio. Medicamentos, claro, está la espirolactona, que inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acaba de decirlo el doctor Avilés. La ascitis se produce por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, tengo que dar un antialdosterónico. Por eso le doy la espirolactona, que viene de 25, 50, 75 y 100 miligramos. Para eso sirve, doctores. Para saber mejor la terapéutica. El plan de trabajo no es mi objetivo de la clase de hoy. Mi objetivo de esta clase es que ustedes capten la parte semiológica, fisiopatológica. Ese es mi objetivo. Luego que le pide una ecografía, una tomografía, una resonancia, pero tiene líquido en el abdomen, tiene ascitis por su examen físico. Eso es de mayor importancia. Miren la tomografía, cómo se ve el líquido. Todo lo oscuro es líquido, eso es ascitis. Causas de ascitis, eso sí me interesa. Porque si un paciente viene con ascitis, ustedes deben hacer el diagnóstico en el consultorio, en el tópico, en la emergencia. Deben hacer el diagnóstico. La primera causa en el mundo, cirrosis. Luego viene la insuficiencia cardíaca, la tuberculosis, neoplasias, bueno, una serie de patologías. Pero en el Perú, cirrosis, tuberculosis, neoplasia e insuficiencia cardíaca son las causas más frecuentes. Esto ya lo vimos, de la alteración de la circulación esplácnica. Otro mecanismo fisiopatológico por la cual hay ascitis en cirrosis es la hipertensión portal. Libera free radicals. Uno de los free radicals más conocidos es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico tiene una característica: hace vasodilatación. Doctor, vasodilata, retiene sodio, sobrecarga, ascitis. Qué linda la fisiopatología. Tengo varios mecanismos fisiopatológicos para entender. Doctor Avilés, ahora entiendo por qué a los pacientes con ascitis
se le da poco sodio, dieta hiposódica. Ahora entiendo por qué a los pacientes con ascitis se le da poco líquido para no sobrecargar. Terapéutica. Otro mecanismo, creo que va redundando a lo mismo, alteración de la presión hidrostática, alteración del sistema venoso portal, ascitis. O la disminución de la presión oncótica, disminuye el volumen plasmático efectivo, retiene sodio, ascitis. Pero el factor que dirime más, de mayor importancia, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero también el ADH, o sea, la vasopresina. La cirrosis también tiene su patogenia. Es una alteración de la arquitectura del hepatocito, o sea, de la matriz. Y esto produce microfibroblastos y fibrosis. La fisiopatogenia es la fibrosis. Hay un engrosamiento, hay un aumento de las colágenas, tipo 1, 3, 4, 5, miren, en los sinusoides hepáticos. Una serie de factores, alcohol, hepatitis, congestión, fármacos, autoinmune, ¿no? Son etiologías fisiopatogénicos. Y esto es lo más importante, la fibrosis hepática. Alteración del tejido hepático, por Shands, por cuadro de vasculatura, por necrosis, son los factores para que haya fibrosis hepática. Grábense en la cabecita que la cirrosis es fibrosis hepática. Y esto conlleva a anomalías de la circulación. La fibrosis lleva a anomalías de la circulación. Vasodilatación esplácnica, vasoconstricción, retención. Y esto resulta en la hipertensión portal. Por eso el paciente tiene circulación colateral, tiene ascitis, tiene signo de cabeza de medusa. Aumenta la presión venosa portal y esto produce resistencia. O sea, tengo que dar un medicamento que baje la presión portal. ¿Cuál es el medicamento que baja la presión portal? Goodman y Gilman, página 1025, doctor, el propanolol de 40 miligramos baja la presión portal. Por eso tengo que saber ciencias básicas para aplicarlas a las clínicas. Por eso a los pacientes cirróticos se le da propanolol. ¿Ya? No se olviden. Y esto produce alteraciones funcionales, alteraciones estructurales, colaterales portosistémicas. Esto es lo que vemos en el cabeza de medusa. Pero en realidad todos estos factores llevan o mediadores como el ADH, la angiotensina, para retener agua y sodio. La vasodilatación esplácnica activa el más importante, renina, angiotensina, aldosterona. Luego viene el sistema nervioso simpático y luego el ADH y produce un desequilibrio. Las manifestaciones clínicas del cirrótico, el paciente tiene cansancio, pérdida del vigor, o sea, astenia, baja de peso, náuseas, vómitos, se vuelve amarillo, tiene crecimiento del hígado y el vaso, ascitis, y tiene estigmas hepáticos. No se olviden estos estigmas hepáticos: eritema palmar, angiomas, telangiectasias, ginecomastia, coagulopatías. Doctor, ¿por qué en el cirrótico hay coagulopatías? No, doctor, yo mismo me respondo. En el hígado se produce el factor 2, 5, 7, 9 y 10. K-dependientes, por eso tienen problemas de la coagulación. Doctora Vilés, ¿por qué el cirrótico tiene ginecomastia? Sobre todo si es varón, porque no elimina el estrógeno. Por eso los pacientes cirróticos tienen hiperestrogenemia. Por eso el varón cirrótico le crece las mamas, ginecomastia. Por eso al varón cirrótico tiene problemas de infertilidad, disminución del líbido. Por eso, muchachos, el que sabe fisiopatología, ciencias básicas, sabe la clínica, lo entiende. Esta es la forma de ver las escleras ictéricas, no se olviden. Esta es la forma de ver el eritema palmar, el signo de la bandera peruana, mi paciente. El signo de la uña de Terry, que lo han visto sus compañeros en las prácticas de modelo. Miren, la uña de Terry, estigma hepático, pero no es patognomónico. Cuando digo patognomónico es que es único en la patología. No. La uña de Terry se puede ver también en diabéticos, se puede ver en pacientes renales. El otro día estaba dictando una clase
mostré la uña de Terry y una alumna se acerca en el intermedio. Doctor, tengo uña de Terry. Sí, pues se puede ver en personas normales, me faltó decir. ¿Ya? Por eso no somaticemos. La medicina es un todo, doctores, siempre un todo. Una golondrina no hace verano. Quiero que me entiendan. Las lesiones Spider, las telangiectasias. Pongo el dedito a la telangiectasia y desaparece. Eso se llama vitropresión o digitopresión, es patognomónico. El abdomen ascítico, circulación colateral con la hernia, no se olviden. Y el signo de cabeza de medusa, circulación colateral. Pacientes nuestros. Abdomen globuloso, ¿no? La lengua roja. ¿Por qué? Porque los cirróticos no metabolizan vitaminas, sobre todo la vitamina B, B6, B12. Por eso hacen una lengua tipo cereza, una lengua aframbuesada. Su epónimo es la glositis de Hunter, con H. Y hay una serie de complicaciones en el paciente cirrótico. Se puede descompensar y hacer una insuficiencia hepática. Por chance, altera el sistema GABAérgico, aumenta el amoníaco, hace edema cerebral, encefalopatía. ¿Cuándo sé que el paciente cirrótico tiene encefalopatía? Cuando está confuso, se despierta en la madrugada, habla incoherencias, te hace recordar a tu abuelita, coprolalia, comienza a hablar lisuras, eso se llama coprolalia. Las encefalopatías hepáticas son de grado 0 a grados 4 y 5 incluso, donde hay síntomas neurológicos y psiquiátricos. No nos olvidemos, un signo importante de la encefalopatía hepática es el flapping, la asterixis. ¿Ya? Es una característica. Doctor, ¿y cuál es la fisiopatología de la asterixis? Falsos neurotransmisores, octopamina, amoníaco. Esa es la fisiopatología de la asterixis en pacientes cirróticos. Pero no es patognomónico la asterixis. La asterixis también se puede ver en pacientes urémicos, renales, como lo vamos a ver en semiología renal. Terminamos con síndrome ulceroso. Ese paciente que viene, me quema la boca del estómago, me arde, boto vinagrera, me amarga la boca. Es un conjunto de síntomas y signos, por eso se llama síndrome. Por favor, estamos acabando el curso. Fisiopatología. Disculpen la diapositiva, no está adrede. Porque es lo que pasa cuando hay úlceras. Se excava, se erosiona, porque hay una alteración del equilibrio de los factores protectores y de los factores desencadenadores. Esto. Factores que protegen, el bicarbonato, la prostaglandina, la misma mucosa, los que dañan, naproxeno, alteración de la pepsina, ácido gástrico y el más importante, Helicobacter pylori. Qué linda es la fisiopatología, la medicina, la semiología. Y tengo que entenderlo. Miren, el Helicobacter pylori daña. ¿Cómo? Tiene receptores que liberan citoquinas, enzimas, alteran, inflaman esas citoquinas y produce daño de la mucosa y produce úlcera. Miren. Y esta es la característica. Sus fimbrias del Helicobacter pylori tienen un fenómeno que se llama el fenómeno tirabuzón, tipo sacacorcho, que perfora la mucosa. ¿Dónde está el Helicobacter? En todas partes. Es cosmopolita el Helicobacter pylori. Está en el alimento, en la ensalada, en el agua. ¿Quiénes sufren más Helicobacter pylori? Los que comemos en la calle, me incluyo. ¿Ya? Mucho cuidado. Y eso produce la úlcera. ¿Y cómo se manifiesta la úlcera? Me duele. Cuando dejo de comer a mis horas me duele. ¿Cómo? Me calma, ¿no? Y el Helicobacter pylori tiene una serie de mecanismos, adhesinas, enzimas, porinas. Y esta, miren, bonita la fisiopatología, cómo va erosionando, miren cómo va erosionando la mucosa. Y miren, comienza a invadir. Y ya erosionó, ya ulceró. Y miren los iones hidrógeno, otra noxa. Y aspectos clínicos, el dolor en epigastrio, con acidez, matutino, entre comidas o en la noche.
Me calma cuando tomo alimentos, me calma cuando tomo antiácidos, hambre dolorosa. Tengo acidez, puede haber incluso pirosis, sobre todo cuando es alta. Puede haber náuseas, vómitos, hematemesis, melena, pérdida de peso, exploración física. Puede haber palidez, puede haber hemorragia, puede haber hipotensión, puede haber perforación, la úlcera se puede perforar, puede haber estenosis pilórica, puede haber hemorragia digestiva, eso se llama hematemesis, puede haber anemia, puede haber hipovolemia, puede haber perforación. Y cuando hay perforación el paciente dice: doctor, me ardía, ahora me duele todo el abdomen, toda la barriga me duele, doctor. Y cuando le examinas el abdomen está duro, en tabla. Y cuando tú percutes el spam hepático, normalmente si uno se percute es matidez. En el paciente que se ha perforado ya no hay matidez, se pierde la matidez. Eso se llama el signo de Joubert o el signo de Popper, ¿no? Esos son los signos de perforación, no se olviden. Y el síndrome pilórico, ¿no? Se produce por la retracción, la cicatrización, produce una obliteración o oclusión y eso produce un cuadro de síndrome pilórico. Clásica historia, ¿no? Doctor, como y a la hora vomito. Como y a la hora vomito. Y siento un bulto aquí, en la parte de la boca del estómago. Entonces el médico clínico comienza a examinar y hace este movimiento. Lo moviliza al paciente. No saca la palma de la mano y siente como unas burbujas. Eso se llama el signo del bazuqueo pilórico. Muy bien, nos quedamos aquí en semiología digestiva. Hacemos un pequeño break. Pasen por favor, hidrátense para pasar a semiología renal.